bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de la Trinidad, presentamos esta reflexión que compartimos con ustedes en este domingo, cuando el Evangelio nos habla precisamente de una de las figuras más hermosas, más bucólicas, si se quiere, la imagen de Jesús, buen pastor. Dejemos que esta palabra nos permee, nos invada, nos inunde, nos enriquezca interiormente. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. A propósito de este Evangelio del capítulo 10 de San Juan, meditemos la realidad de sentirnos en la vida necesitados de ser pastoreados, de ser guiados, de ser acompañados. Como nunca antes, nuestra sociedad necesita de buenos guías, de buenos pastores, de buenos líderes, de buenos acompañantes. Y si bien este Evangelio se ha aplicado fundamentalmente a la imagen del sacerdote, pastor de almas, la podemos aplicar perfectamente a papá o a mamá, pastores de sus hijos, a un amigo, pastor de otro amigo, a un hermano que guía a otros hermanos, a un jefe en una empresa que orienta a sus empleados, al líder político, laboral, social, militar. Todos de alguna manera estamos llamados a ser pastores, a ser guías, a ser luz, a ser acompañantes de los otros, de los demás. Pero podemos decir en nuestro mundo, ¿qué encontramos en la realidad de los hombres y mujeres de hoy? Hay tanta enfermedad en el cuerpo y en el alma. Por más que avancen la medicina, los procedimientos quirúrgicos, las tecnologías médicas, descubrimos que el hombre es profundamente enfermo en su psiquismo, en su organismo, que es profundamente frágil. Reconocemos que por más que se disparan las empresas de vigilancia privada, por más que hay cámaras de seguridad, el ser humano se percibe inseguro, vulnerable, frágil en sí mismo. Descubrimos que por más que hoy, como nunca, la industria del entretenimiento electrónico es una fantasía, cada vez se publicitan más las playas paradisíacas, cada vez se habla más de descansos en colchones superortopédicos, cada vez se habla más de posibilidades de tú desconectarte del mundo, del estrés, del cansancio. Hoy reconocemos la realidad de seres humanos perturbados y profundamente cansados. Reconocemos también que si bien tenemos tantas tecnologías y tenemos tantas posibilidades para distraernos, hoy hay más depresiones, más melancolías, más tristezas en el hombre de la posmodernidad. Finalmente, reconocemos que es mayor nuestra fragilidad y que hay hombres y mujeres más heridos en su historia personal, por más que hablamos de autonomía, de independencia, de que yo puedo estar bien con los demás, de que yo no necesito de los demás. Frente a todo este panorama de la realidad de la enfermedad, de la realidad de la desprotección, de la depresión, del cansancio, de la fragilidad, de las heridas, ¿cuánto necesitamos personas que sean cirineos, que nos ayuden a cargar la cruz,
personas que sean luz y guía para nuestra vida, personas que nos pastoreen, nos corrijan, nos exhorten, nos acompañen. Quisiera en esta reflexión, no solamente pensada para sacerdotes como buenos pastores de almas, sino para ustedes padres de familia, para ustedes hermanos con sus hermanos, para ustedes amigos con sus amigos, para ustedes jefes con sus subalternos, que descubramos esta realidad preciosa de lo que es el pastorear y el acompañar bien a otra persona en una sociedad que necesita referentes, líderes, guías espirituales, luces morales que nos puedan decir por aquí es el camino. Desearía presentarles con sencillez 7 reglas de oro del buen pastor o del buen acompañante en la vida con los hijos, con los alumnos en el colegio o en la universidad, con los feligreses, con los empleados, con los hermanos, con aquella persona que te tiene como un referente. Cuando la tengas que corregir, exhortar, acompañar, estas 7 reglas de oro nos pueden servir. Hay un entendido, ellas no son fáciles de cumplir. De hecho, todos nos hemos equivocado y hemos fallado en el cumplimiento de estas 7 reglas de oro, pero debemos de proponerlas como un deber ser en ese trabajo del pastorear las almas, a acompañar a los demás, sabiendo que el buen pastor es el que da la vida, defendiendo a sus ovejas de los peligros, los lobos del desierto, el que cuida una oveja herida, el que sana una oveja enferma, el que acompaña con paciencia una oveja retardada, el que busca aquella ovejita despistada y alejada del rebaño. Nosotros estamos llamados a sanar heridas, a curar enfermedades, a acompañar con paciencia, a saber entender que todos tenemos ritmos distintos, a proteger de los lobos del desierto, de los peligros del mundo. Sin más preámbulos, entremos en estas 7 reglas de oro. La primera, acompañar con humildad. La humildad es virtud de santos. La humildad es una grande sabiduría en la Biblia. Y la humildad es ponernos en el nivel de la otra persona para que cuando la acompañemos no se sienta despreciada, no se sienta humillada, no se sienta ofendida. Sabemos que los pastores en la Biblia eran personas humildes, eran normalmente jóvenes, ignorantes, con fama de desaseados. Se les miraba con sospecha supuestamente porque podían ser ladrones, tenían fama de huraños y solitarios. Con esta imagen del pastor de Israel se identifica Jesús, el joven pobre, humilde, quizás de poco aseo, ignorante, tímido, retraído, con fama de que de pronto puede robar. Con esa imagen se identifica Jesús. No se presenta como el rey o el tetrarca en Galilea, sino con sencillos pastores de Israel. Y de alguna manera nos invita, acompañemos, pastoreemos con sencillez esos hermanos, esos amigos, esos subalternos, esos feligreses, esos hijos, esos alumnos, esas ovejas que se te han encomendado a tu cuidado. Encomendar sin prepotencias, sin gritos, sin orgullos. Una segunda regla de oro, acompañar con paciencia. El tiempo de Dios es distinto del tiempo de los hombres. Y el ritmo de Dios es distinto del ritmo de los hombres. Tú quisieras encontrar respuestas inmediatas en una persona cuando la exhortas, cuando le invitas al cambio, cuando le dices cuídate que estás al borde de un abismo, tu vida va por un despeñadero. Tú quisieras respuestas más inmediatas. ¿Qué vamos a hacer? Todas las personas tenemos ritmos distintos. A veces necesitamos caernos y lastimarnos para aprender. Hay otras personas más listas que necesitarán quizás una sola exhortación para aprender un mensaje. Pero la paciencia es virtud de santos. Muchas veces hemos fracasado en el pastoreo, en el acompañamiento a una persona porque no fuimos lo suficientemente pacientes con ella.
Padre, que tengo una hija de 13 años que es grosera y rebelde, ¿qué hago? Llénate de paciencia. Padre, me ha hecho hasta para vender, dice la mamá, y espérate lo que te falta por acompañar a esa chica que apenas está en los 13 años, espérate los siguientes 6 o 7 años por delante. La realidad es que los seres humanos tenemos ritmos y aprendizajes distintos y a veces hay que ser sabiamente pacientes para obtener resultados de un buen pastoreo, un buen acompañamiento humano y espiritual con una ovejita, con una persona. Tercera regla de oro, acompañar compasivamente. Somos de barro todos, tantas veces lo hemos dicho, tantas veces nos caemos, digo yo, cuánta miseria hay en cada uno de nosotros, cuánto dolor, cuántas heridas que necesita de años para ser restañada, para ser sanada. Acompañar compasivamente es decir, cierra los ojos para los defectos de los demás, tomas aire y suspiras y le dices, Señor, por amor a ti, démosle una nueva oportunidad. Acompañemos con misericordia, miremos con compasión a esta persona después de que ha hecho una y otra vez una trastada, después de que se ha portado ingratamente, después de que parece que no fuera para adelante, sino para atrás como los cangrejos. Acompañar compasivamente es entender de manera clara que comprendo el dolor de la otra persona, que trato de comprender su historia, sus necesidades, sus luchas. Acompañar compasivamente es elevar una plegaria al cielo y pedirle al Señor, dame la mirada misericordiosa que tú tienes, amado Jesús, con todos nosotros. Por hombre, por humano, soy limitado, soy impaciente, dame esa mirada compasiva. En una cuarta enseñanza o regla de oro, acompañemos con sabiduría. Miren, los dedos de la mano no son iguales. Estos 3 dedos son fuertes, estos 2 dedos son débiles. ¿Para qué sirve este anillo? Simplemente para este dedo para uno colocarse un anillo. ¿Para qué sirve este dedo? Yo lo llamo el dedo del caché, para usted darse importancia. De resto no sirve para nada en la vida. Estos 3 dedos son los fuertes, esta es la mitad de la mano. A estos 3 dedos exígeles, a estos 2 dedos no les exijas mucho. Nacen de la misma mano, de la misma madre y son distintos. Así pasa con las personas. Hay unas más fuertes, les puedes exigir más, les puedes pedir más. Otras son más débiles. Sabiduría es entender que hay tiempo de apretar y hay tiempo de soltar. Sabiduría es descubrir que en los seres humanos hay crisis y que hay que esperar a que esa crisis se pueda superar de alguna manera para hablar, corregir, exhortar a ese ser humano. Sabiduría en la vida es entender que hay días en que nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón está abierto para un buen consejo, pero también hay días donde estamos absolutamente negados para la palabra correctiva de nadie, ni siquiera de Dios. Eso es sabiduría en la vida, entender procesos, comprender ritmos, aceptar diferencias, reconocer que hay personas más fuertes espiritualmente y hay otras más débiles espiritual y moralmente, y que la exigencia debe de ser distinta. Por eso, acompañemos, pastoreemos a una persona con sabiduría. Acompañar con sabiduría es entender que si un adolescente se equivoca una y otra vez, hay que tener la paciencia y la sindéresis para saber hablarle en el momento en que se le habla, que si nosotros los adultos nos equivocamos, ¿qué esperar de un joven? Acompañar con sabiduría no es con el dedo acusador enrostrarle su equivocación, sino levantarle de su caída y decirle, mira, de este error aprende algo bueno,
porque en tu vida no puedes manejar las cosas, las personas, las situaciones como las manejaste en este caso particular. Corregir y acompañar con sabiduría es enseñarle a una persona a aprender de sus equivocaciones para que sea un poco más sabia y mejor gerente de su vida. En una quinta regla de oro, acompañemos, oigan esto, con el testimonio. Qué difícil es hablar con el ejemplo de vida. Pero piensa que si tú eres papá y le dices a tu hijo, mi hijo no se meta con una mujer casada, y no tienes testimonio o autoridad moral, tu hijo probablemente te va a enrostrar, papá, ¿y usted de qué habla? Si usted muchas veces le ha puesto cachos a mi mamá, y usted ha salido con mujeres casadas, usted no tiene autoridad moral para corregirme. Probablemente cuando le digas a ese hijo, vaya a misa y acompañe a su mamá, puede que el chico te conteste, cuando usted vaya a misa y cuando usted acompaña a mi mamá a la misa y no se quede viendo fútbol en la televisión, yo voy a ir a misa. De resto, no me pida lo que usted no está cumpliendo. Todos podemos fallar en este tema del testimonio. ¿Quién es completamente coherente al momento de corregir, de exhortar, de pastorear, de acompañar a otra persona? Pero hay que intentarlo, porque las palabras vuelan y el ejemplo arrastra. O como dice una bella expresión, fíjate cómo vives, porque quizás tu testimonio de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. Pidámosle al Señor la gracia de acompañar primero con el ejemplo y luego con las palabras. Si le pides a tu hijo responsabilidad, sé tú responsable. Si le pides trabajar bien, que tú seas un trabajador incansable. Hablé primero con el ejemplo de vida y con seguridad que ese acompañamiento, ese pastoreo de un alma, de una persona, será más efectivo. En una sexta y penúltima regla de oro, acompañemos con amor. La Madre Teresa de Calcuta afirmaba, si supiéramos cuánto daño hacemos cuando hablamos a otro ser humano sin amor. Uno siente cuando te exhortan, cuando te corrigen con amor o cuando te corrigen con rabia, con prevención, con hipersensibilidad. Tú descubres cuando te corrigen objetivamente y aunque las cosas sean duras, sabes que hay amor de parte de esa persona, de parte de esa persona que te está hablando, pero también descubres cuando esa persona quiere desquitarse de ti, sacarse el clavo y hablar a partir de su dolor. Acompañar con amor es verdaderamente una exigencia muy hermosa y muy sabia, una verdadera regla de oro. San Juan Bosco, el gran santo italiano que acompañó a tantos muchachos de la calle, él decía, a un joven no solamente hay que amarlo, hay que hacerle sentir que se le ama. Que tus hijos sientan que tú los amas, que tus alumnos sientan que tú los amas, que tus feligreses en la Eucaristía sientan que tú los amas, que tu hermano a quien tú corriges sienta que tú le amas. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Puedes corregir, llamar la atención, regañar, pero si lo haces de esa fuente sabia que es el amor, con toda seguridad, efectos positivos, bendiciones, vendrán para ese acompañamiento o pastoreo de esa persona que dices acompañar, que dices corregir. Finalmente, en una séptima y última regla de oro, aprendamos a acompañar confiando en Dios. La obra no es tuya, es de Dios. Y qué tal que fuera tuya, el esfuerzo sería inenarrable, sería imposible. En oración confiada,
Entrégale ese hijo, en oración confiada, entrégale ese hermano, en oración confiada, entrega ese cónyuge a Dios. Dile: Señor, yo he hablado, pero he encontrado tan pocos resultados, haz tu obra. Señor, es tu tiempo y tu tiempo es perfecto. He querido exhortar, cambiar, renovar esta persona y no he encontrado sino grosería, rebeldía, ingratitud. No he encontrado nada bueno. Señor, que tú hagas tu obra en la vida de ese ser humano. Es de alguna forma sentirme instrumento en las manos de Dios a la hora de ser pastor con esa oveja u ovejas que se me han encomendado. Hoy, cuando nosotros meditamos sobre la imagen preciosa por demás de Jesús, buen pastor, oremos por estos pastores de almas, los sacerdotes, los consagrados y las consagradas, pero oremos por aquellos que por extensión son pastores, con muchas personas encomendadas a su custodia, a su cuidado, a su guía, a su formación. Hablamos de que los papás son pastores de sus hijos, de que las mamás son pastoras de sus hijos, de que un jefe es patrón de sus empleados, de que un profesor es alumno de sus discípulos o alumnos, de que es un político o un líder empresarial, pastor para sus empleados, para la sociedad. Entendamos que es una misión muy hermosa. Entendamos que ciertamente ser guía en una crisis donde sacerdotes dan mal ejemplo, donde policías dan mal ejemplo, donde líderes empresariales dan mal ejemplo, donde líderes políticos dan mal ejemplo, hoy más que nunca se necesitan buenos pastores. Y recordemos esas 7 reglas de oro. Pastorear: 1, con humildad; 2, con paciencia; 3, compasivamente; 4, con sabiduría; 5, con el testimonio; 6, con amor sin cansarnos de amar; y 7, confiándonos plenamente a Dios. Jesús, buen pastor, acompaña mi vida, guía mi corazón, condúceme a decisiones acertadas para que yo, en mi condición de sacerdote, o tú en tu condición de papá, mamá, profesor, líder, seas un buen pastor para muchas almas que lo necesitan demasiado en nuestro mundo de hoy. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.